conocéis el espí del cerdo, una variante del cerdo poco conocida. Lo que vamos a... Cuando nos planteamos estas aulas siempre hay que dar un toque gastrocultural, en el sentido que no solo hablas de comida, sino de cosas relacionadas. Al proponernos hablar de jamón, pues lo obvio es hablar de los tabús alimenticios, las prohibiciones alimenticias. En esencia, los tabús son religiosos y la frase es: no lo puedes comer porque Dios te va a castigar, o Alá te va a castigar, o Yahvé te va a castigar, o quien sea. Es curioso que los judíos tienen el Kashrut, que es el libro de reglas básicas de lo que se puede y lo que no se puede comer. El Islam, también como lo sabéis, tiene lo que es la comida halal, que es la comida permitida, halal significa permitido, o haram, que es prohibido. Pero no tienen un conjunto de... no está escrito en un libro un conjunto de reglas. Si queréis ver, vosotros encontrar las reglas de comida judía, es muy fácil, os vais al Antiguo Testamento, que lo tenéis, en el Levítico y en el Deuteronomio aparecen lo que puedes comer. Perfectamente, no puedes comer águila, no puedes comer una serie de cosas, pues lo tenéis ahí. Después se reúne todo con los comentarios de otros rabinos y se crea el caso. El hinduismo tiene un concepto que es el ahimsa, que también da cierto tipo de prohibiciones, más que nada porque ahimsa es el respeto que tienes que tener a todo ser vivo, a todo animal. Y por tanto en el hinduismo se pretende que los que son las comidas animales pues se evitan, ¿no? Y en el cristianismo veremos que ha habido también comidas prohibidas, pero hay una comida que está prohibida para todos, que es comer animales vivos o partes de animales vivos. Tú no coges al cerdo, le cortas un trocito, te lo fríes y el cerdo vivo. Eso es una prohibición además religiosa que aparece en las tres religiones monoteístas. Pero sí hacemos una excepción nosotros. Sí comemos animales vivos. Por ejemplo, almejas vivas, ostras vivas. Sí llegamos a comer ese tipo de cosas. Y además, no solamente te dicen qué comida tienes que comer, sino cómo tiene que estar preparada. Es cuando se dice la comida kasher, que está bien preparada, o comida halal, y es zabih. A ver si lo pronuncio bien. Zabih, que es la forma de matar el animal. Tienes que matarlo de esa forma. ¿Cómo se hace? Pues un cuchillo muy afilado, lo profundizas en el cuello, le cortas la vena angular de la arteria carótida sin tocar la espina dorsal y lo desangras. Es la mejor forma de sangrar un animal. Todos sabemos que cuando matas un animal tienes que desangrarlo muy bien porque si no la carne se estropea. En el cristianismo medieval decía que también había formas de prepararlas. Por ejemplo, San Bonifacio preguntó al Papa cuánto tiempo había que curar el bacon para poder consumirlo. Estamos hablando del siglo X, XI, XII. Y hay en el cristianismo medieval había una prohibición de no comer comida que no hubiera sido preparada, que no hubiera sido cocinada. O sea, el carpaccio no te lo comías. O sea, no solamente hay ese tipo de cosas, pero también nosotros tenemos nuestros problemas culturales, porque aunque no creamos, también nosotros tenemos tabú en la comida. Por ejemplo, tú a un sueco no le prepares calamares en su tinta, ¿por qué no lo va a comer? Porque no entiende la salsa negra. Hombre. No la entiende. Alguno lo entiende en minuto 2, de clavas. Se le va el tema. Yo creo que no puedes pasar a nosotros igual cuando te das un bicho de estos rarísimos y dices esto no me lo como, pero cuando lo pruebas y te gusta ya. No lo coges a principio. Y es curioso porque los tabúes culturales que tenemos, o tabús, sí, el tabú cultural es referente a no comer ciertos animales esencialmente por dos motivos. Bueno, por tres motivos. Uno, porque nadie se come un animal de compañía. Ya veremos que sí. O sea, si te haces compañía, no lo ves como comida, sino lo ves como un ser humano. Comerte un animal de compañía es un pseudo canibalismo, ¿no? Y también si tienen muestras de inteligencia. Si ves que tienen comportamientos inteligentes, no te lo vas a comer. En general. Y después,
lo que yo llamo el efecto Bambi. Cuando se habla de defender a los animales, siempre te colocan mamíferos. O te ponen un cervatillo, o te ponen un corderito, son mamíferos. Nunca vas a ver una campaña de protección de los animales donde te vayan a poner arañas, escarabajos, culebras. No tenemos una cierta creencia nosotros, los humanos, hacia las cosas con pelo y con pluma. Si tiene escamas ya nos da un poco más de repelús. Y si tiene corazón, exoesqueleto, peor todavía. Y si no quieres ser comido, lo mejor que puedes hacer es hacerte perro, porque prácticamente el perro no se come en casi ninguna cultura. En las culturas son así, pero de forma general el perro es uno de los animales menos comidos por las culturas actuales. O, si eres del mundo anglosajón, caballo. Comer caballo en Inglaterra o en Estados Unidos está visto horrorosamente mal. El caballo no se come. O sea, la cecina de caballo no se la come. Pero, sin embargo, en Francia e Italia sí ocurre. Vamos a pasear por una serie de tabúes o comidas que pueden ser apetecibles para ciertas culturas, pero para nosotros son tabú. Es tabú cultural. Aquí están comiendo tarántulas. ¿Comeríais murciélagos? ¿Qué tal, saben? Es curioso que aparece el murciélago como tal prohibido en el judaísmo y en el islam. Te dicen, no puedes comer murciélago. Sin embargo, tienen un problema en Indonesia porque allí es un plato exquisito, el murciélago, y los musulmanes, que sabéis que la gran comunidad musulmana está en la zona de Indonesia, pues tienen la prohibición de no poder comer el murciélago. Anfibios y reptiles también están prohibidos, tanto en el judaísmo como en el islam, por tanto las ancas de rana no se comen. Los lagartos, no sé si alguna vez habéis comido lagarto. Pues no está mal. Yo lo he comido en Salamanca, en el pueblo, y no está mal. ¿Y los pájaros? ¿Hay tabú con respecto a los pájaros? Bueno, pues la Torá, que es la ley mosaica, prohíbe comer águilas, buitres, gaviotas, cigüeñas, avestruces, todas las aves carroñeras, todas las aves rapaces que están prohibidas, en el libro de Deuteronomio lo tenéis. Y se les presentó un problema. ¿Qué pasa con el pavo? El pavo viene de América. No había pavo en el siglo I. Entonces, no está prohibido comer pavo, pero tampoco te dice que puedas comer pavo, porque como no existía. Y han tenido una serie de discusiones muy importantes los rabinos para ver si un judío puede comer pavo, si es comida permitida. Y al final hay una especie de entente, de consenso de que sí, puedes comer pavo. Más que nada porque sabéis que hay mucho judío en Estados Unidos y el pavo de Acción de Gracias es el pavo de Acción de Gracias. El Islam prohíbe comer pájaros de presa por el uso que le dan. Si utilizas un animal, normalmente no tiendes a comerte ese animal. Pero, por ejemplo, con nosotros tenemos ciertas tabúes también culturales con las aves. Evidentemente nadie se va a comer un ave carroñera. No te vas a hacer un buitre asado ni nada por el estilo. Porque presumes que te va a dar enfermedades. Pero lo presumes. No tiene que ponerse. Y por ejemplo, tampoco nos comemos los gorriones, ni los jilgueros, ni los pajaritos cantores. Son parte del jardincito que tenemos detrás, en cada casa, pero no nos lo comemos. Pero sí te puedes comer los pichones. Y tenemos también, sobre todo en Europa, el tabú de no comer palomas de ciudad. Podemos comernos una paloma, y de hecho hay platos, pero coges una paloma del Pilar y comértela, no. Por cuestiones falsamente higiénicas. Crees que van a comer cualquier cosa y entonces son asquerosas. ¿Camello? ¿El camello se puede comer? Bueno, pues es curioso porque para los judíos no se puede comer porque tiene la diferenciación que si no tiene la pezuña, si tiene la pezuña hendida no lo comes, entonces no tiene la pezuña hendida un camello, por lo tanto podrían comerlo, pero rumia, entonces dicen que no lo puedes comer. Sin embargo, los árabes, sobre todo en la península arábiga, sí se comen el camello. Y es como el caballo. Un camello para un árabe es como para un musulmán de la península arábiga es como el caballo para un cowboy. Pero sí se lo comen. Y además es un plato
bastante usual. Y si vais por Australia coméis camello también. No está mal. ¿Y un gato? ¿Os comeríais un gato? Hombre. Pues se come en Suiza, se come gato. En China y en Vietnam también. Y se comía en Italia, en la Toscana. De hecho, a un cocinero italiano en la televisión comentó que en el siglo XVIII, en el siglo XIX en Toscana se comía gato y lo echaron de la televisión, porque esas cosas no se pueden hacer. En un programa de televisión lo echaron. Se comía allí hasta ahora, incluso hoy en día se come, no es un plato común, pero en Suiza puedes comer gato. Está prohibido vender gato, no está prohibido comer gato. Y es curioso porque despellejas un gato y lo pones al lado de una liebre o un conejo y no lo puedes diferenciar. Únicamente se puede diferenciar por la escápula, el omoplato. Este es el omoplato de un gato y el de un conejo. Por esta zona. Esta zona de aquí, que es la que no tiene. Es la única manera de diferenciar un gato de un conejo. Si no, te pueden dar gato por libre. Las vacas, como muy bien sabéis, está prohibido matar vacas, comer vaca. No está prohibido matar toros. Está prohibido matar la hembra de la especie. Y además puedes acabar en la cárcel. En muchos estados de la India puedes acabar en la cárcel por haber matado una vaca o haberte comido una vaca. Pero porque la vaca es sagrada por distintos motivos, ya veremos, sobre todo porque da leche. Y uno de los argumentos antropológicos es: ¿qué es más rentable? ¿Comerte una vaca o beber su leche? Que es la misma alimenticia. Es mucho mejor, en épocas de escasez, es mejor mantener a la vaca viva y beber su leche que matar a la vaca, porque después en un año no vas a tener más vaca. Sin embargo, en muchos años puedes tener leche. Entonces es un proceso de supervivencia. La boñiga de vaca se utiliza como antiséptico, seca ya, no fresquita ni jugosa. La orina de vaca se utiliza como medicamento, o dicen que sirve como medicamento. De hecho, hay toda una urinoterapia para tratar diferentes enfermedades. Y lo curioso es que también está mal visto comer vaca, no está prohibido, en ciertas partes de China, del norte de China, y los budistas cingaleses, en Ceilán. El argumento es que es un animal que sirve para la agricultura y por tanto no podrías matar. Los crustáceos y mariscos también tienen su aquel, porque están prohibidos, estrictamente prohibidos en el mundo judío. De hecho, no puedes comer nada del mar que no tenga escama y aletas. Si tiene escama pero no tiene aletas, no lo puedes comer. Tiene que tener escamas y aletas. Si no, no puedes comerlo. Entonces el pulpo a la gallega no lo puedes comer. El tiburón tampoco lo puedes comer porque no tiene escamas. Es curioso para los musulmanes, la vertiente suní del Islam, pues son alimentos permitidos. Puedes comer cualquier marisco, cualquier crustáceo, pero están prohibidos para los chiíes, salvo las almejas. Las almejas sí las pueden comer, pero el resto de los crustáceos y mariscos no los pueden comer. No tienen prohibido. Esta es una peculiaridad entre las dos corrientes, estas dos corrientes de los musulmanes. ¿Y comer perro? Bueno, estos son perros asados en Hanoi. Se han comido perros en época de hambruna, a falta de carne. O sea, en Europa se ha llegado a comer perro. A principios del siglo XX era común comer perro en Alemania. Todavía entendemos muchas cosas. En México precolombino se comía una variedad del perro, que es un nombre, yo creo que es impronunciable, Xoloitzcuintle, que se dejó de comer una vez que llegaron los españoles. Dijeron: esto no se puede comer, este perro. Y dejaron de comer perro, pero se comía este tipo de perro. Y en China se prohibía servirlo en los restaurantes por las Olimpiadas que hubo. Y se prohibió servir perro, porque en China se come perro. En los mares del sur también se come perro. De hecho, no sé si está publicado ya en el blog, pero hay una anécdota de el embajador francés que le regala a un embajador un par de pequineses, y a los 3 meses le pregunta: bueno, ¿y qué le parecen los pequineses? Estaban muy ricos, le contestó. Nosotros no comemos el perro por esas cuestiones de animal de compañía, pero es una buena fuente de alimentación. Con el pescado ya hemos dicho que para el judaísmo, si tiene aletas y escamas,
no está permitido, pero por ejemplo es curioso que en el Cuerno de África, lo que es Somalia, Etiopía, está prohibido comer, no se come pescado. De hecho hay tribus que comen y otras tribus, otras etnias que no. Y entonces las etnias que tienen prohibido comer pescado no dejan que nadie de tu etnia se case con una etnia donde sí comen pescado. Veremos por qué ocurren estas cosas. Y es también muy curioso que los nativos del suroeste americano, los navajos y los apaches, no comen pescado, tienen prohibido comer pescado. Tenían prohibido comer pescado, solo comían carne. ¿Y comer roedores? En Perú. El cuy en la cocina peruana es el conejillo de Indias. O sea, a nadie se le ocurre comerse una cobaya. Pues sí. A nosotros no se nos ocurre porque tenemos nuestros propios abuelos culturales. Y también se comen, pues, sus primos hermanos, sus primos como es la vaca y la capibara. Y los insectos. Todos sabemos que para nosotros no es un plato de gusto, pero insisto, todo lo que estoy contando son razones culturales, que ya veremos cómo podemos explicarlas. Esto es un plato de escorpiones, como podéis ver. Pero es curioso porque es una fuente de alimentación muy importante. De hecho, si te dedicas a cuidar con mimo el grillo de la casa, el grillo doméstico, ahora lo mantienes a unos 30 grados y lo alimentas bien, es una buena fuente de alimentación. Porque su conversión a comida, atentos, es 2 veces más eficiente que los cerdos y los pollos, 4 veces más eficiente que las ovejas y corderos y 20 veces más que la ternera. Y además, se reproducen deprisa, luego tienes mucha comida de sobra y, si fuera poco, tiene gran cantidad de aminoácidos esenciales, ahora que tanto se venden. Nada de comprarte la pastilla, cómete un grillo. Y hay un movimiento en Europa Occidental y en Estados Unidos donde apuestan que una fuente de alimentación de proteínas importante, porque no podemos tener vacas para todos y cerdos para todos porque cada vez hay más gente, es empezar a cultivar insectos para comer. A nosotros nos da un poquito de asco, pero es cuestión cultural. Y ya acabamos con... Claro, ahora vamos a hablar del jamón. Estos son los mini cerditos que son muy graciosos, los utilizan... Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿por qué existen todos estos tabúes? ¿Por qué los judíos y los musulmanes no comen cerdo? ¿Por qué nosotros tenemos tabúes culturales o tabúes religiosos? Pues una de las explicaciones las da Stephen Pinker, que dice que los tabúes alimenticios definen un grupo, son marcadores étnicos. ¿Y qué quiere decir eso? 2 cosas. Por un lado, que si yo no puedo comer la misma comida del otro, ese no puede ser mi amigo. ¿Con eso qué consigues? Deserciones de tu grupo. Que no haya deserciones. Porque si te vas a ir y dices, fíjate, me voy a ir con el otro grupo, con la otra etnia, con la otra tribu, pero fíjate que asquerosidad están comiendo. Yo con eso no me puedo ir. Es una forma de impedir deserciones en el grupo, de hacer grupo y de diferenciarte con respecto al otro. Necesitas, cuando estás luchando por la supervivencia, es claro que el resto de los grupos son enemigos tuyos porque están buscando la misma comida que tú, o comidas similares. Están buscando, imaginaos que estamos en África o principios o cuando llegaron aquí los primeros homos a la península ibérica. Luego son tu enemigo. Una forma de diferenciar, de hacer grupo, es diferenciarte en la comida. Hay una famosa frase que dice, eres lo que comes. Esencialmente es verdad. Los grupos se definen por las comidas. Y si os dais cuenta, cuando vais a otro país, el olor de la comida es distinto y no te parece igual. Después, pruebas, etcétera, pero sí, cada zona tiene su propio olor en la comida, tiene sus propios olores y la comida tiene sus propias comidas. Entonces sirve como marcador étnico para diferenciarte e impedir deserciones. Esta es la hipótesis que plantea Stephen Pinker. La otra, cuando se dice, por ejemplo, los judíos, incluso ahora, estuve investigando en distintos foros islámicos y judíos para justificar de por qué no comen cerdo, evidentemente hablan siempre de enfermedades, la triquinosis, etc., para prevenir la triquinosis. Pero dar la argumentación, como incluso algunos antropólogos han dicho que para impedir enfermedades lo que se hizo es prohibir el cerdo, no necesitabas prohibir comer el cerdo, porque con cocinarlo bien matas la triquinosis, pero no es necesario eso en un principio.
De hecho, la carne de vacuno también transmite enfermedades. Transmite la tenia y las vacas, las cabras y las ovejas, pues la brucelosis y el antrax, además. Entonces, por cuestiones de salud, no aparecen los tabúes alimenticios. ¿Por qué aparece, por ejemplo, el del cerdo? Bueno, pues Marvin Harris, que es un antropólogo muy famoso de segunda mitad del siglo XX, explicó el por qué no comían cerdos judíos y musulmanes por una cuestión muy diferencial. El cerdo es animal de bosque y los pueblos semitas son de desierto. Entonces, ¿de qué se alimentan los cerdos? Pues de frutos secos, de verduras, de frutas, de eso que escasea en un desierto. Entonces es una tontería dar de comer a un cerdo la comida que me voy a comer yo, cuando encima es poca la que hay. Para eso, mejor te dedicas a la ganadería de cabras y ovejas que subsisten, son capaces de comer las poquitas cosas que pueda haber en las zonas desérticas en las que vivo y no tengo que estar alimentando el cerdo con comida que yo voy a necesitar también. Esta es la argumentación desde la antropología de por qué aparece el tabú del cerdo en los pueblos semíticos. Claro que esto no lo explica todo. ¿Y por qué no pueden comer moluscos? Eso todavía no se ha encontrado la razón real. Evidentemente, para un judío la razón es que Dios ha dicho que eso no se come y punto. Pero el por qué sale esta ley no está muy claro. Lo que sí más o menos está más o menos aceptado es el origen del tabú alimenticio de los cerdos. Y el tabú alimenticio de las vacas sagradas es lo que hemos dicho antes. Porque con superpoblación y con poca comida es más rentable tener la vaca viva que tenerla muerta. Y por eso se prohíbe la comida de la vaca. Y bueno, pues ya con estas poquitas cosas pasamos ya a la parte interesante. Nosotros no tenemos ningún tabú con el cerdo y como no caben insectos... Pero yo creo que agregaría dos cosas. Sí. Y también es el desarrollo del gusto, del paladar. Porque desde muy niño, o sea, desde bebitos, nos acostumbran a cierto tipo de sabores y a olores. Entonces se internaliza tanto que ya otros sabores y otros olores son ajenos a ti, digamos. Sí, pero la cuestión es, insectos tienes aquí y hay en Asia. ¿Por qué aquí no se comen y en Asia sí? Claro, por eso, porque no es un hábito alimenticio. Pero pero por eso te digo, ahora no, pero digamos que es histórico. Claro, no, o sea, la cuestión es histórica, ¿no? Ahora Por ejemplo, hay alimentos andinos que tienen un olor muy fuerte sí. Y la gente es una delicia porque además solo cultivan ese tipo de alimentos. Tienen también que ver con la geografía, o sea, no tienen otra diversidad como lo que nosotros tenemos en la ciudad. Entonces eso se convierte en parte de su cultura gastronómica porque es lo que tienen a la mano, ¿no? Entonces comen chuño, comen oca, macho, que son los productos andinos. Y lo otro también tiene que ver con la escasez, porque cuando era niña, por ejemplo, cuando viajaba, decían que comer palta en exceso, como la palta ¿cómo le dicen? Aguacate tiene como unas fibras cuando madura mucho. Y decían que eso se convertía en pelos. Y la idea era que no querían que los niños comieran tanto porque no había, o sea, comprarte una palta era muy cara. Entonces generaban ese tipo de tabú para impedir que los niños pidieran más, ¿no? Y qué cultural. Nada más. Son tabús culturales que tienen un origen. Una cosa es la explicación del tabú y otra cosa es cuál es la real, la verdad. Claro, ¿no? Claro, pero genera eso. Sí.